Spotlight, el periodismo como una pasión insaciable. El séptimo arte, desde su primera proyección en París en 1895 por parte de los hermanos Lumière, ha contado con el privilegio de reunir a las previas manifestaciones, literatura, música, danza, escultura, pintura y arquitectura, en una nueva expresión artística que comprende a todas y cada una de ellas, enalteciéndolas mediante el acercamiento a la audiencia a través de la gran pantalla. En los últimos años han sido pocas las películas que, virtuosamente, hacen de la profesión de un periodista un arte en sí mismo, así como la protagonista de su narrativa. Spotlight es la brillante demostración que, más allá de hacer ruido en la academia por su estupendo trabajo cinematográfico, parte del argumento y nos concibe una historia que podemos vivir casi en carne propia. Basada en sucesos reales ocurridos principalmente en la ciudad de Boston, Estados Unidos, Spotlight nos sitúa en un equipo de 4 periodistas en el momento en que se adentran en un caso que trasciende las barreras de la moralidad y resulta alarmante tan pronto se conoce su premisa. Cuestiona a la Iglesia Católica como institución, mas no a la religión. Entiende cómo contar una verdad sobre la base de hechos, producto de una minuciosa investigación, haciendo de esto un trabajo insaciable que siempre repercute en más noticias que contar. Se da inicio a la historia con la llegada de un nuevo director al Boston Globe, un periodista que responde al nombre de Martin Baron, quien recién ingresando a su nueva posición, pregunta al equipo si han estado al tanto de la última nota de Aileen McNamara, introduciendo así por primera vez el caso de Geoghegan. En esta escena se explica el contexto al cual Baron se refiere. Un sacerdote es acusado de abusar a niños en 6 parroquias distintas durante los últimos 30 años, y, de este mismo modo, como el abogado Mitchell Garabedian denuncia que el cardenal Law estaba al tanto de los acontecimientos desde hace 15 años, y, aún así, decidió no tomar acciones sobre el asunto. Señalaba además que de un total de 80 niños solo habían sido publicadas 2 historias en los últimos 2 meses. Baron propone que la investigación sea realizada por Spotlight y al comunicar la demanda al publicista del periódico, este le recuerda que 53% de los lectores son católicos, a lo que este responde que precisamente por ello les resultará interesante. El equipo se divide con el objetivo de ir tras las fuentes. Mientras Robbie y Sasha son advertidos por el abogado Eric McLeish acerca de la fuerza que tiene la Iglesia Católica, sobre todo cuando se trata de defender a sus sacerdotes, Mike visita a Garabedian y tras una leve disputa le recuerda que el Phoenix, periódico con el cual el abogado se había dirigido previamente, no cuenta con algo que el Boston Globe sí, la atención de la audiencia. En las instalaciones del Globe, el equipo de Spotlight se reúne y descubre la existencia del SNAP, cuyas siglas se traducen como Red de Sobrevivientes de Aquellos Abusados por Sacerdotes. De ese modo, contactan con Phil Saviano, primera víctima en pronunciarse ante el equipo. Les cuenta todo lo que sabe sobre su propia investigación. Los redactores se dan cuenta entonces de que en efecto el periódico había publicado alguna que otra noticia, pero en absoluto lo suficiente como para cubrir la magnitud de lo que se estaba presentando. Para este punto es fundamental destacar el cuidado y el uso del detalle a la hora de la producción. Los escenarios, tan propios de la cotidianidad periodística de quienes trabajan en prensa, digital o escrita, así como las charlas sobre trabajo incluso en tiempos de ocio. Con lo cual aquí podemos concluir básicamente que la película nos habla de la verdadera pasión de un profesional, un periodista que lleva la investigación y la necesidad de informar hasta la médula. Continúan las charlas y reuniones entre periodistas y posibles relacionados a la historia. El director Martin Baron se acerca hasta el cardenal Law y conversan incómodamente. Es allí cuando, a través de palabras muy sutiles, el cardenal le dice a Baron que es complicado tocar ciertos temas en un pueblo pequeño. Mike, abnegado y decidido, se cruza casualmente con Garabedian y lo persuade para que le presente a una de las víctimas del padre Geoghegan. Es así como mientras él entrevista al producto de su fuente, Sasha se reúne en un café con uno de los miembros del SNAP, quien, si bien al principio estuvo de acuerdo con contar su historia, se percató de que, aún con el paso de los años, no era algo sencillo de superar. Un patrón comienza a relucir entre los nombres señalados.
Matthew no tarda en ir en búsqueda de los registros de las parroquias para así verificar cuántos sacerdotes han salido bajo los casos que se clasificaban bajo nombres poco específicos, tales como permiso por enfermedad o ausencia, y se marchan cada 2 o 3 años de sus sitios asignados. Nuevamente reunidos con McLeish, Robbie y Sasha se topan con la realidad. No existen registros ni archivos sobre las denuncias hacia los sacerdotes. La Iglesia, en un control casi tiránico, se ocupó de no dejar rastro alguno en papel o palabra escrita con alegatos en contra de su institución. La presencia de las fuentes en el film juega un rol fundamental en el abordaje del periodismo. Nos adentra a una realidad más cercana a los personajes de la película y nos sumerge en ese hondo pozo que significa la investigación. Un claro ejemplo de cómo se manejan las fuentes en un entorno periodístico es la relación entre Richard Sipe y Mike Resendes. Sipe, desde su experiencia, significa una fuente confiable y una amplia gama de data en relación al caso. Pero no por ello se debe minimizar la ambición de Resendes, pues si una cualidad caracteriza a este reportero es la constante búsqueda de la verdad, pero no una verdad de meras suposiciones, sino de hechos en tinta y papel. Indiscutiblemente, es este seguimiento convertido en pasión lo que conduce a todos a la calle, desde la marcha contrarreloj en el Archivo General del Boston Globe hasta enfrentarse puerta a puerta con testigos que, con el transcurrir de los años, decidieron olvidar. Una llamada a Richard Sipe nuevamente repercute en un descubrimiento sorprendente. 90 sacerdotes implicados en abusos sexuales y menores de edad solo en la ciudad de Boston es el número que el psiquiatra estima. Afirmando la teoría de Sipe, los reporteros contabilizan los casos de miembros de la arquidiócesis, dando como resultado un total de 87 nombres que coincidían solo en la ciudad. Los nombres comienzan a sonar conocidos y los rostros guardan relación con el pasado. Con 87 sacerdotes involucrados, era inevitable que tarde o temprano estuviesen en contacto con alguno de ellos. En una ronda de entrevistas, Sasha toca la puerta del padre Ronald Paquin, quien sin mayor inconveniente admite haber abusado de los niños bajo la coartada de que nunca fue para satisfacerse a sí mismo. Yo fui violado, expresa Paquin. La particularidad con este y muchos otros casos, tal y como se aborda en el film, es que si hubo un proceso legal, no quedó registro alguno en vista de que los juicios se realizaban en privado. Tomando en cuenta que, como es bien ambientado en la película, nos encontramos en 2001, año en que uno de los sucesos más trágicos en la historia occidental contemporánea tomó lugar, los atentados terroristas del 11 de septiembre. Recordamos que este crucial acontecimiento fue llevado a cabo por parte de la red yihadista Al-Qaeda en el literalmente traducido Centro del Comercio Mundial World Trade Center, ubicado en las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York. El ojo público no podía pensar en otra cosa que no fuese ello, por lo tanto el periódico decidió optar por una pausa en las investigaciones del equipo de Spotlight. Sin embargo, no era momento para pensar que el trabajo de casi un año se enterraría bajo toneladas de archivos antiguos. Aquella era una historia que pedía a gritos salir a la luz. Mike Resendes fue el encargado de redactar aquella compleja historia que, sin lugar a dudas, ocuparía la primera plana del Boston Globe el 6 de enero del año 2002. Sin embargo, cuando aún se contaba con suficiente material para publicar, Robbie sabía que una cosa era indispensable: confirmar los 70 nombres que sabía que, de alguna u otra forma, habían sido defendidos por su amigo el abogado Jim Sullivan. En este momento surge un gran dilema del periodista con su fuente. Para el hombre de leyes, defender a aquellos hombres que en el fondo sabía eran culpables consistía meramente en funciones de su trabajo. Pero tras una breve reflexión, decide confirmar que los nombres de la lista que Robbie tenía en sus manos habían sido sus clientes. El artículo finalmente es publicado un día domingo. Los personajes se dirigen a sus puestos de trabajo cuando el teléfono empieza a sonar. Spotlight había destapado una caja de memorias. Víctimas de situaciones similares a las narradas ahora contaban sus propias historias. Solo les había hecho falta un medio capaz de publicar y con la valentía de ir en contra de quienes siempre se salían con la suya. El equipo de investigación, indudablemente, ahora tendría muchos más casos que abordar.